¿A dónde vas, Clemente? Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí conmigo. ¿O te vas? Muy bien, se va. Buenos informados días. Hoy es lunes 29 de junio. Bienvenidos a Semanalmente. Último programa oficialmente del mes de junio. Y bueno, yo me imagino que específicamente el día de hoy estamos todos con este sentimiento entre que nerviosismo, emoción, porque mañana juega la selección nacional en 16avos de final. Y bueno, previo a que nuevamente sigamos inundándonos en el ámbito mundialista, hagamos una pausa, porque pasan cosas relevantes en México y en el mundo que en su programa favorito, por supuesto que vamos a abordar. Y no, no será un programa dedicado a la FIFA ni al Mundial porque ya tenemos suficiente contenido sobre ello. Ahora sí, vámonos con muchísimo gusto al primer tema del día de hoy. A veces, los eventos deportivos, pues como que terminan sirviendo para mucho más que hablar de fútbol. Y eso fue exactamente lo que pasó con la visita del rey Felipe VI a México. A ver, oficialmente el rey vino a México por el Mundial, esto para apoyar a la selección española en su partido contra Uruguay en Guadalajara. Pero siendo honestos, el fútbol terminó siendo el pretexto perfecto para destrabar una relación diplomática que llevaba casi 7 años en la congeladora. Ahora, para entender por qué esta visita importa, tenemos que regresar al año 2019. Ese año, el expresidente López Obrador envió una carta al rey Felipe VI y al gobierno español solicitando que España reconociera los abusos cometidos durante la conquista y que ofreciera una disculpa a los pueblos originarios de México. España respondió que no compartía esa visión y rechazó la petición. A partir de ahí comenzó un enfriamiento político importante. Nunca se rompieron las relaciones diplomáticas ni el comercio dejó de existir, pero sí desapareció prácticamente el contacto de alto nivel entre ambos gobiernos. De hecho, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en 2024, decidió no invitar al rey a su toma de protesta precisamente porque consideró que España nunca respondió satisfactoriamente a esa solicitud. Madrid, por su parte, respondió de la misma manera. Tampoco envió una representación política de primer nivel. Y ahí quedó claro que la relación seguía atorada. Pero las cosas empezaron a cambiar este año. En marzo, el rey Felipe VI asistió a Madrid a una exposición sobre mujeres indígenas mexicanas y durante su discurso hizo algo que hasta entonces él había evitado. Reconoció que durante la llegada de los españoles a América hubo abusos y episodios éticamente cuestionables. Ahora, esta no fue una disculpa formal, ni mucho menos, pero sí fue el primer reconocimiento de ese tipo hecho por el monarca. Y justo la presidenta lo interpretó como un gesto suficiente para abrir nuevamente la puerta al diálogo. Por eso, cuando Felipe VI llegó a Palacio Nacional el pasado 25 de junio, la reunión tenía mucho más peso del que aparentaba. Hubo su ceremonia oficial, que sí los himnos nacionales, la Guardia de Honor y después una reunión privada de aproximadamente 1 hora. Ojo porque no hubo conferencia de prensa conjunta ni anuncios espectaculares. De hecho, si uno esperaba una disculpa histórica o un acuerdo bilateral, pues se llevó una gran decepción. Lo que hubo fue algo mucho más sutil, pero probablemente más útil. La decisión política de ambos gobiernos de dejar atrás el desencuentro. Ahora, después de este encuentro, la presidenta dijo que la reunión había sido buena y cordial, explicó que hablaron sobre la importancia de los pueblos originarios, de la memoria histórica, la cooperación política, el comercio y las inversiones, y aparte reconoció públicamente que el gesto realizado por el rey meses antes, o sea, en marzo, representaba un avance. Incluso volvió a insistir en que el reconocimiento de los pueblos indígenas no es solamente una discusión sobre el pasado, sino un tema de identidad nacional y de dignidad para México. Y si bien la historia llamó la atención por la parte simbólica, tampoco hay que perder de vista la parte económica, porque esa probablemente explica buena parte del acercamiento.
Muchos a lo mejor no saben que España es hoy el segundo socio comercial de México dentro de la Unión Europea. La inversión entre ambos países ronda los 100,000 millones de euros. De hecho, junto con el rey, también llegó el ministro español de Economía, acompañado por representantes de 66 empresas con la intención de aumentar la inversión y prácticamente duplicar el comercio bilateral durante los próximos años. Así que, detrás de los discursos sobre historia, también había una agenda bastante pragmática. Durante años, la conversación entre México y España estuvo atrapada en una discusión sobre lo que ocurrió hace más de 500 años. Hoy esa conversación no desaparece, pero deja de ser el único tema sobre la mesa. Nadie pidió perdón, nadie retiró lo que había dicho, simplemente ambos gobiernos parecieron aceptar que si quieren construir una buena relación, tendrán que encontrar un equilibrio entre reconocer el pasado y gobernar pensando en el futuro. Y así que al final el Mundial terminó regalándonos algo que nadie esperaba, no solamente un partido de fútbol, sino también el inicio de un deshielo diplomático que llevaba demasiado tiempo esperando una oportunidad para comenzar. Después de 19 días de plantón, de bloqueos, de marchas, de negociaciones interminables y una Ciudad de México que pues prácticamente aprendió a vivir con la gente instalada en el Zócalo, finalmente los maestros levantaron el campamento y regresaron a sus estados. Resulta que se sometió a una consulta interna, particularmente en Oaxaca, donde más de 6,000 docentes votaron por terminar la huelga y cerca de 4,000 querían mantenerla. Ojo con el dato porque deja entrever que ni siquiera dentro de la coordinadora había consenso absoluto. El punto es que la mayoría dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya se acabó nuestro plantón. Con eso terminó la parte más visible del conflicto, pero comenzó otra parte mucho más política. Porque una vez que desaparecieron las casas de campaña, las lonas y los bloqueos, empezó la pregunta que siempre aparece después de una negociación de este estilo, siendo esta, ¿qué obtuvo cada quien? Durante varios días comenzaron a circular versiones sobre los acuerdos alcanzados entre la CENTE y el gobierno federal. Se hablaba de procesos de basificación, de recontrataciones, de creación de plazas, pago de adeudos, estímulos laborales, infraestructura educativa, becas para hijos de maestros y, distintos beneficios administrativos para varias secciones del magisterio. Pero hubo un punto que eclipsó absolutamente todo lo demás. Una bolsa de tan solo 800 millones de pesos destinada a Oaxaca. Y aquí la cosa cambió porque inmediatamente surgió la percepción de que el gobierno había terminado cediendo recursos para lograr que la coordinadora levantara el plantón. Básicamente que el gobierno les había dado una lana y con eso se terminó este asuntito. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Educación Mario Delgado rechazaron esto. La presidenta dijo que los 800 millones de pesos no son para la CENTE y que es para la educación de niños en Oaxaca. Mario Delgado reforzó exactamente la misma idea. Le explicó que esos recursos forman parte de las partidas que normalmente utiliza la Secretaría de Educación para atender rezagos educativos en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, según el gobierno, ese dinero no va a una cuenta del sindicato ni pasa por las manos de sus dirigentes, sino que va destinado a crear plazas, a contratar maestros, asignar horas, realizar basificaciones, recategorizaciones y aparte cubrir necesidades del sistema educativo. Y aquí me parece importante que hagamos una pausita para explicar la diferencia, y es que una cosa sería entregar dinero al sindicato como resultado de una negociación política, y otra muy distinta es destinar recursos al sistema educativo de un estado que casualmente también es el principal bastión de la CENTE. El problema aquí es que políticamente la frontera entre ambas cosas no necesariamente resulta tan clara para la ciudadanía. Dicho esto, tampoco hay que perder de vista el dato más importante de toda esta historia. La CENTE levantó el plantón, pero no consiguió su principal exigencia. Su principal exigencia es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso del antiguo sistema de pensiones para los trabajadores del Estado. Ese punto, que sepan, nunca se movió.
El gobierno mantuvo la misma postura durante toda la negociación, en donde argumentan que no hay dinero para regresar al esquema anterior porque tendría un costo gigantesco para las finanzas públicas. Frente a esto, la CENTE decía, perfecto, si no hay respuesta sobre este tema, pues aquí nos quedamos. Y al final, quien terminó moviéndose fue la CENTE. Eso no significa que se hayan ido con las manos vacías. Consiguieron avances en una lista de 14 puntos relacionados con contratación de maestros, plazas, basificaciones, horas docentes, rezagos educativos y diversos compromisos administrativos. Que sepan que son logros importantes para el movimiento, pero no representan la transformación estructural que había motivado el conflicto. Y aquí les comparto una lectura política interesante, porque, miren, el gobierno puede decir que no se dio en la demanda más costosa y más complicada fiscalmente, que es el tema de la ley del ISSSTE del 2007. La CENTE, por su parte, puede regresar a sus bases argumentando que sí obtuvo beneficios concretos para miles de docentes. Así que, de alguna manera, como que ambos intentan vender la negociación como una victoria. Pero, si me preguntan, la verdadera discusión no gira alrededor de quién ganó, o sea, gira alrededor del precedente. Porque cada vez que un movimiento social logra sentar al gobierno a negociar después de semanas de bloqueos, inevitablemente aparece la misma pregunta. ¿Qué incentivos está generando el Estado? Y sobre todo, si se premia la capacidad de diálogo o la capacidad de presión. Considero que ese es un debate interesante a tener porque ningún gobierno quiere gobernar bajo la lógica de que quien más bloquea obtiene más concesiones. Pero tampoco puede cerrar completamente la puerta al diálogo cuando tiene enfrente a uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país. Creo que en toda esta discusión de pronto esto es lo que perdemos de vista y es la capacidad que tiene la CENTE de movilizar a lo largo y ancho del país. Y que esa movilización también, ojo con esto, no es solamente de que salgo, hago un plantón en el Zócalo. No, el día de mañana esa movilización es la que también utilizan de manera electoral. Así que, aunque el Zócalo ya volvió a despejarse y el plantón terminó y la raza está feliz con el FanFest en el Zócalo, la realidad es que el conflicto de fondo sigue exactamente donde empezó. El sistema de pensiones no cambió, la ley del ISSSTE sigue vigente, la CENTE ya advirtió que continuará exigiendo su derogación y el gobierno, por su parte, insiste en que simplemente no hay dinero para hacerlo. Así que, si me preguntan, esto más que un punto final, pues definitivamente parece un punto y aparte. Sorbito para esa siguiente sección, porque miren, aparte va superado que la siguiente sección. No me paga el gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? No me paga nadie. Nadie me paga, más que ustedes con sus vistas gracias a YouTube y en Spotify con Acast. A veces parece importante como reforzar ese punto. A ver. Yo la semana pasada andaba aquí muy contenta contándoles la noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y todo fue jijiji, jajaja, hasta que unos días después de esa firma, Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, lo interesante en este tema es entender por qué Irán tomó esa decisión, aunque a estas alturas yo creo que ya sospechamos por dónde viene el asunto. Según Teherán, el problema empezó en Líbano, porque apenas había entrado en vigor un alto al fuego entre Israel y Hezbolá, cuando, según la versión iraní, Israel continuó realizando ataques en Líbano. Y entonces, aquí entra Estados Unidos. Esto porque Irán sostiene que Washington se había comprometido a garantizar que esa tregua se respetara. Y como eso, desde su perspectiva, no ocurrió, pues dijeron, perfecto, le cerramos Hormuz, papacitos. Y con esto, el mensaje es, pues si ustedes no cumplen su parte del acuerdo, nosotros tampoco vamos a facilitar el comercio mundial. La Guardia Revolucionaria iraní incluso anunció que no emitiría nuevos permisos de navegación hasta nuevo aviso. Y poco después, personas cercanas a las negociaciones dejaron claro cuáles eran las condiciones para reabrir completamente el paso. Y las condiciones están muy fáciles, siendo estas que el alto al fuego en Líbano realmente se respetara y que Estados Unidos concediera exenciones para que Irán pudiera seguir exportando petróleo.
Estados Unidos insistió en que el estrecho de Hormuz seguía abierto y que Irán no tenía capacidad para bloquearlo completamente. El Comando Central afirmó que el tráfico continuaba y que la Marina estadounidense estaba garantizando la libre navegación. Pero al mismo tiempo, la Casa Blanca actuó como si la situación fuera muchísimo más delicada de lo que reconocía públicamente. Miren, mientras Trump endurecía el discurso y advertía que si Irán seguía provocando problemas, Estados Unidos volvería a atacarlo todavía más fuerte. El vicepresidente J.D. Vance dijo patitas pa' qué son y ya estaba en Suiza intentando salvar el acuerdo de paz que apenas llevaba unos días de vida. Y entonces apareció la realidad, que como suele pasar, obviamente era bastante más compleja que cualquiera de las dos narrativas oficiales, porque ni Irán logró cerrar completamente Hormuz, esto sí es importante que lo conozcan, pero tampoco Estados Unidos pudo hacer como si no estuviera pasando nada. Antes de la crisis, cruzaban aproximadamente 125 embarcaciones al día. Después del anuncio iraní, el tráfico cayó drásticamente. Decenas de barcos dejaron de moverse, otros se quedaron ahí atrapados dentro del Golfo Pérsico y cientos comenzaron a esperar instrucciones. Los corredores normales de navegación dejaron de utilizarse por el riesgo de minas flotantes y entonces tuvieron que improvisar rutas temporales para permitir el paso de algunos buques. Así que técnicamente Washington tenía razón cuando decía que el estrecho nunca quedó completamente bloqueado. Pero Irán también tenía razón cuando demostraba que podía alterar el funcionamiento de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Y aquí un contexto muy relevante es que durante décadas el estrecho de Hormuz ha sido la gran carta de negociación de Irán frente al mundo. Cada vez que aumentan las tensiones, Teherán recuerda que tiene en sus manos literalmente una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Y justamente eso es lo que Estados Unidos quiere cambiar. El secretario de Energía estadounidense dijo que Irán ya no volverá a tener la capacidad de utilizar Hormuz como herramienta de presión. Y si me preguntan, esa frase probablemente lo dice todo, porque al final la verdadera batalla nunca fue solamente por el estrecho. Fue por quién controla la principal palanca geopolítica de Irán. Esto nos permite entender aún más el asunto con Medio Oriente porque casi nunca se pelea únicamente por un territorio. Se pelea por el poder que ese territorio representa. Porque, como a estas alturas ya sabemos, Hormuz no es solo un paso marítimo. Hormuz es una herramienta de negociación global. Y entonces, mientras siga moviéndose buena parte del petróleo del mundo por ese pequeño corredor de agua, cada crisis en Hormuz seguirá siendo inevitablemente una crisis para todos. Cuando pasó lo de Hormuz, yo fui este meme. Es el de, bueno, chingo mi madre. Así. O sea, necesito que todos sepan que cada que pase eso, según yo es Matilda. Se parece como a Matilda, no sé quién sea, pero este es de mis memes favoritos. Cosas que no me han preguntado y yo lo estoy compartiendo. Y esa es mi reacción más honesta. Bueno, pip. Bueno, en el programa pasado, aparte de platicarles de Irán, les platiqué la prohibición de redes sociales que Keir Starmer, el primer ministro británico, había impulsado. Y vaya que la semana pasada el nombre de Keir Starmer retumbó a nivel mundial porque hace apenas 2 años muchos en Reino Unido pensaban que Keir Starmer había logrado lo imposible: sacar al Partido Laborista del hoyo en el que llevaba más de una década, derrotar de manera aplastante a los conservadores y devolver a la izquierda a Downing Street. Parecía el inicio de una etapa de estabilidad para un país que ya había sobrevivido al Brexit, a la pandemia y también a un desfiladero de primeros ministros. De hecho, aquí, como les voy a platicar un poco qué vivimos detrás de escena, yo justo el lunes pasado, ustedes saben que su programa favorito sale a las 6 de la mañana. Y yo tuve una junta con unas personas que estaban en Londres a las 6:45 de la mañana, horario México. Y entonces yo recién había sacado el programa y algo estamos platicando de semanalmente y entonces me dice como, claro, seguramente la próxima semana vas a abordar el tema de Keir Starmer. Y yo, ¿cómo? Obvio lo acabo de abordar ahorita, el tema de redes sociales. Y me dijo, no, ¿cómo? Keir Starmer
acaba de renunciar. Y yo, ¿eh? Así fue como me enteré. Si ustedes no se enteraron, o a lo mejor se enteraron, fíjense que en esta ocasión, a ver, yo aquí voy a disvariar, una disculpa, no disculpa. Quiero platicarles muy a detalle qué onda con lo de Keir Starmer y también les voy a platicar muy a detalle qué onda con lo de Colombia porque está muy interesante. Entonces, caso de Keir Starmer, seguramente todos escucharon y dijeron, ¡ay! Renunció el primer ministro, ¿no? Porque es como para todos enterarnos. Sin embargo, hay un análisis bien interesante en lo que está pasando en Reino Unido. Así que vámonos primero al contexto. El pasado 22 de junio, sí, lunes, Keir Starmer anunció que dejará el liderazgo del Partido Laborista y con ello también el cargo de primer ministro. Aquí algo bien interesante es que Keir Starmer no perdió una elección y tampoco cayó por una, digamos que moción de censura o por un escándalo personal monumental, que sabemos eso ya pasó en Reino Unido. El tema es que Keir Starmer dejó de tener el respaldo de los suyos. Y en un sistema parlamentario como el británico, eso suele ser suficiente para que tu tiempo esté contado. Para entenderlo, hay que recordar cómo funciona Reino Unido. Ahí la gente no elige directamente al primer ministro, elige diputados. Y quien logra controlar la mayoría en el Parlamento es quien gobierna. Eso significa que un primer ministro puede seguir siendo popular entre una parte de la ciudadanía y aún así quedarse sin trabajo si su propio partido concluye que ya no es la mejor apuesta para ganar la siguiente elección. Y eso fue exactamente lo que pasó con Starmer. La presión de este caso llevaba meses acumulándose. Primero llegaron unos resultados bastante decepcionantes en elecciones locales. Estas no fueron unas elecciones generales, pero sí son elecciones que funcionan como una especie de termómetro político. Muchos laboristas interpretaron esos resultados como una advertencia de que el desgaste estaba llegando demasiado pronto para un gobierno que apenas llevaba 2 años en el poder. A eso se sumó el crecimiento de Reform UK, que es el partido de derecha que ha empezado a captar votantes tanto conservadores como laboristas, especialmente fuera de Londres. Ahí empezó el verdadero problema. Y dentro del Partido Laborista se dieron cuenta que si ya estaban perdiendo apoyo ahorita, pues cómo iban a llegar vivos a las elecciones de 2029. Estas dudas dejaron de ser meramente grilla cuando empezaron las renuncias. Uno de los golpes más fuertes vino desde el propio gabinete. Wes Streeting dejó el Ministerio de Sanidad y en su carta de renuncia prácticamente le dijo a Starmer que ya no confiaba en él. Poco después renunció también John Healey, el responsable de defensa, acusando al gobierno de no comprometer los recursos necesarios para fortalecer al ejército británico en un momento internacional particularmente delicado. Este punto es bien importante porque, a ver, y lo voy a mencionar porque sé que me siguen muchos chavos, hola, que a lo mejor no recuerdan muy bien el tema del Brexit, pero con el Brexit Reino Unido se salió de la Unión Europea. Entonces, si ustedes se acuerdan de programas que he tenido anteriormente donde les platico toda la estrategia de rearme de la Unión Europea, Reino Unido no aplica. Entonces, Reino Unido en ese sentido se quedó completamente aislado y ellos tienen que meterle su propia lana a su ejército. Ahora, regresando al tema político de Reino Unido, cuando empiezan a irse los ministros, entonces lo que sucede es que se deja entrever que hay un problema de liderazgo. Después vino el golpe que pues prácticamente fue la estocada final, y es que más de 100 diputados laboristas pidieron públicamente que Starmer renunciara o al menos que pusiera fecha a su salida. Y en efecto, Keir Starmer entendió el mensaje. En su discurso, él anunció que aceptaba la realidad y que renunciaría pensando, según sus propias palabras, en el bien del país y del partido. Intentó despedirse reivindicando su legado y, siendo la verdad justos, tiene con qué hacerlo porque fue el hombre que reconstruyó el laborismo después de años de derrotas. O sea, el Keir Starmer consiguió infligirle a los conservadores una de las peores palizas electorales de su historia. Él recuperó Downing Street para la izquierda después de más de una década. Y justo ese detalle es lo que hace que su caída resulte tan llamativa, porque no cayó porque la oposición lo derrotara. Cayó porque el partido que él mismo había llevado de regreso al poder dejó de creer que era la persona indicada para conservarlo.
Ahora aparece otro nombre que probablemente vamos a escuchar muchísimo en los próximos meses: Andy Burnham. Burnham fue ministro, compitió varias veces por el liderazgo laborista y durante años prefirió quedarse gobernando Greater Manchester antes que vivir el día a día de Westminster. Esa decisión, curiosamente, terminó jugando a su favor. Mientras muchos dirigentes nacionales se desgastaban, él construyó una imagen mucho más cercana a las regiones industriales que está, lejos de la burbuja política de Londres. Hace apenas unos días regresó al Parlamento y ganó, miren, pero holgadísimo, una elección parcial. Y justo para muchos dentro del laborismo, eso fue como la prueba de que sigue siendo un candidato competitivo capaz de frenar el crecimiento de Reform UK sin romper completamente con el proyecto de gobierno actual. Aquí algo importante que todos conozcan es que esto no significa que Reino Unido vaya a celebrar elecciones generales. Como el Partido Laborista conserva la mayoría parlamentaria, simplemente tienen que elegir un nuevo líder. Y quien gane esa elección interna se convierte automáticamente en primer ministro. Así es como funciona el parlamentarismo británico. Así que el país cambiará de jefe de gobierno sin que los ciudadanos vuelvan a votar. Si el Andy Burnham logra reunir los apoyos suficientes y nadie le disputa seriamente el liderazgo, podría estar entrando a Downing Street en cuestión de semanas. Si aparecen otros aspirantes, el proceso podría extenderse un poco más, pero el desenlace de esta historia es el mismo, ¿no? Reino Unido va a tener otro primer ministro. Y un dato bien relevante es que con ya serían 7 primeros ministros en aproximadamente 10 años. Y eso dice mucho sobre el momento que vive la política británica, porque durante años Reino Unido presumía precisamente lo contrario. Ellos presumían que tenían estabilidad institucional, que tenían gobiernos largos y transiciones sumamente previsibles. Hoy está ocurriendo lo opuesto. Los gobiernos duran menos, los liderazgos, aparte de una forma como muy sorpresiva, se consumen bien rápido y los partidos parecen tener cada vez menos paciencia con sus propios dirigentes. Así que la historia de Keir Starmer termina siendo una paradoja, que me parece muy interesante, porque estamos hablando que el hombre que llegó prometiendo estabilidad terminó convirtiéndose en otro primer ministro que no logró terminar su ciclo político. Y ahí está una de las grandes lecciones de esta historia. En la política contemporánea ya no basta con llegar al poder. Hoy el verdadero desafío es conservar la confianza, incluso de aquellos que te ayudaron a alcanzar el poder. Ahora sí, ya que hablamos de elecciones, tenemos que repasar lo que pasó en Colombia, fue una elección que se decidió prácticamente voto por voto. Abelardo de la Espriella derrotó al candidato oficialista Iván Cepeda por una diferencia de apenas 251,000 votos. Si lo llevamos a porcentaje, estamos hablando de menos de un punto, 49.66% contra 48.70%. En un país de más de 26 millones de votantes, esa distancia habla de una sociedad prácticamente partida en dos. El resultado significa el fin del gobierno de Gustavo Petro, que fue el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, y con ello el regreso de la derecha al poder. Pero también refleja algo que estamos viendo cada vez más en distintas democracias. Elecciones donde ya no gana una visión de país de forma contundente, sino que gana apenas una mitad sobre la otra. Repasemos quién es Abelardo de la Espriella, porque fuera de Colombia probablemente muchos nunca habían escuchado su nombre. Durante años él fue conocido como abogado penalista y empresario. Participó en casos mediáticos, construyó una presencia pública importante y apenas en 2025, hace un año, decidió fundar su propio movimiento político, Defensores de la Patria. Él nunca había ocupado un cargo de elección popular y justo esa fue una de sus principales cartas de presentación, pues él decía que no era parte del establishment. Se vendió como el verdadero outsider.
Un fun fact no tan fun es que además de colombiano, también es ciudadano estadounidense de 2023, esto porque vivió más de una década en Florida. Y bueno, si ustedes ya vieron aquí el tema del anti-establishment y ser el outsider, pues hay una tendencia bastante clara, ¿no? Está el caso de Trump, está el caso de Milei y ahora pues su caso que parece ser que funciona, en donde muchos liderazgos en el mundo, también en nuestro país, buscan como seguir ese ejemplo considerando que es suficiente para llegar al poder. Ojo con lo que les voy a decir, porque cuando hablamos luego de casos que quieren hacer comparables entre sí, el caso mexicano no es comparable al de Colombia porque, como yo les estaba diciendo en muchas ocasiones, el triunfo que tuvo Morena aquí en México fue amplio. No estamos hablando de 50-50, entonces eso cambia muchísimo la lectura. Regresemos a Colombia, en donde la campaña fue bastante clara y sobre todo muy alineada con una tendencia que estamos viendo en varias partes del mundo. Los temas centrales y el eje en el discurso es el de seguridad, autoridad y crecimiento económico. Abelardo prometió reducir el tamaño del Estado cerca de un 40%, bajar impuestos, impulsar nuevamente la producción de petróleo y gas, autorizar el fracking, terminar con las negociaciones de paz con grupos armados y lanzar una ofensiva militar de 90 días contra las organizaciones criminales. Incluso propuso construir 10 megaprisiones inspiradas en el modelo de Bukele en El Salvador. Eso sí, aquí este matiz es muy interesante. Abelardo también dijo que mantendría algunos programas sociales implementados durante el gobierno de Petro. A lo mejor muchos no saben, pero Petro sí hizo una gran labor para reducir la pobreza en Colombia. Y gran parte de esa reducción justo también se explica por los programas sociales. Entonces, Abelardo lo que prometió era una mezcla de mano dura con cierta continuidad en políticas populares. Su victoria tiene mucho que ver con el desgaste del gobierno saliente. El desgaste en materias como la inseguridad, el descontento económico y pues bueno, el voto de castigo que terminaron pesando más que la continuidad del proyecto de Petro. O sea, Petro, el Cepeda, era prácticamente lo que aquí en México conocimos como el segundo piso de la cuarta transformación. Es eso, pero en Colombia. Como la diferencia fue tan chiquita, la historia obviamente no se terminó la noche de la elección. Y aquí empezó la segunda parte. El Pacto Histórico, que es el movimiento de Petro, presentó cerca de 57,000 reclamaciones y pidió revisar alrededor de 33,000 mesas de votación. La diferencia era tan chica que cualquier inconsistencia parecía, pues digamos que importante. Sin embargo, conforme avanzó el escrutinio oficial, ocurrió algo bien interesante. Los números prácticamente no cambiaron. El Consejo Nacional Electoral confirmó el resultado y ratificó la victoria de las Priela. Y entonces vino el episodio más polémico, porque Petro pasó de pedir paciencia durante el conteo a cuestionar abiertamente todo el proceso electoral. Petro afirmó que más del 90% de las reclamaciones de su movimiento no fueron realmente atendidas. Dijo que Colombia nunca había tenido un sistema electoral tan vulnerable y llegó incluso a insinuar que la elección podía ser anulada. Lo más llamativo fue el argumento que usó Petro. Él comparó el caso colombiano con Rumania, donde una elección presidencial fue anulada por presunta injerencia extranjera. Entonces Petro salió y sostuvo que en Colombia había ocurrido algo similar, porque según él, la soberanía del país había sido vulnerada por la intervención pública de actores extranjeros, particularmente de quién creen. Hagamos trivia familiar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Trin! Es correcto. Intervención de Trump. Y en este sentido, vamos a hacer una pausa. Sí es cierto que Trump se involucró muchísimo más de lo habitual. Felicitó públicamente a de las Priela desde antes de la elección, expresó su respaldo durante la campaña y una vez conocidos los resultados prácticamente se adjudicó parte del triunfo. Ahora, una cosa es que Trump haya querido colgarse la medalla y otra muy distinta es demostrar que esa intervención modificó el resultado electoral. Hasta este momento no existe evidencia acreditada por las autoridades electorales o judiciales colombianas que confirme que el respaldo público de Trump
alteró la votación. Es una hipótesis política que Petro ha defendido, pero no es un hecho comprobado. Y eso me parece que es relevante distinguirlo, porque una elección puede ser extremadamente cerrada, puede estar llena de tensión política e incluso de sospechas, sin que eso signifique automáticamente que hubo fraude o una intervención ilegal capaz de cambiar el resultado. De hecho, mientras Petro endurecía su discurso, Iván Cepeda, que fue su candidato, tomó un camino completamente distinto. Él esperó a que terminara el escrutinio y una vez confirmados los resultados oficiales, reconoció la victoria de Del Espriella. Y entonces eso permitió que comenzara formalmente la transición. El nuevo mandatario asumirá el próximo 7 de agosto, pero que sepan que tampoco llega con un cheque en blanco porque va a tener un Congreso dividido. Así que muchas de las reformas que prometió durante la campaña van a depender de acuerdos políticos. Al final, si me preguntan, esta lección deja varias lecturas y por lo mismo me parecía bien importante que lejos de decirles ganó Del Espriella, le diéramos como un poquito más de atención y una lectura un poco más profunda. La primera es que Colombia dio un giro político importante y decidió cerrar el experimento del primer gobierno de izquierda de su historia reciente. La segunda es que la polarización sigue completamente viva. O sea, menos de un punto porcentual separó a dos proyectos de país radicalmente distintos. Y la tercera, que a mí me parece la más interesante, es que América Latina vuelve a convertirse en un espacio donde la influencia de Estados Unidos, particularmente la influencia de Trump, empieza a sentirse mucho más explícitamente en la conversación política regional. Porque independientemente de cuánto haya influido realmente en el resultado, Trump ya dejó claro que no piensa ser un observador distante de las elecciones latinoamericanas. Y si algo nos enseñó esta elección colombiana es que la política del continente ya no se entiende viendo solamente hacia la política interna, viendo hacia adentro. También es momento de voltear inevitablemente hacia Estados Unidos. En menos de 24 horas, dos terremotos extremadamente fuertes sacudieron dos puntos completamente distintos del planeta, Japón y Venezuela. Los dos superaron o rondaron la magnitud 7, los dos provocaron escenas de enorme tensión, pero las historias terminaron siendo radicalmente diferentes y esa comparación dice mucho más que el tamaño del sismo. Y me parece importante que desde ese lugar lo analicemos en conjunto. A ver, primero Japón. La mañana del 25 de junio, hora local, que para este lado del mundo todavía era 24 de junio, un terremoto estremeció el noreste del país. El epicentro estuvo frente a la costa de la prefectura de Iwate, a unos 50 kilómetros de profundidad. Aquí hay un detalle interesante y es que la Agencia Meteorológica de Japón terminó actualizando la magnitud a 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos mantuvo su estimación en 6.9. Aquí no es que alguien esté mintiendo, simplemente utilizan metodologías distintas y es relativamente común que existan pequeños ajustes después de analizar toda la información. Lo que sí sabemos es que fue un sismo muy fuerte. En algunas zonas alcanzó una intensidad de 6 más en la escala japonesa, que es suficiente para que no puedas estar de pie. Pero entonces ocurrió algo que ya casi parece rutina en Japón, y es que se activaron protocolos, se suspendieron líneas del famoso Shinkansen, se cerraron carreteras para inspeccionarlas, revisaron puentes, hospitales y hasta la central nuclear de Fukushima, un lugar que evidentemente genera nervios desde el desastre de 2011. Aquí no encontraron anomalías importantes, tampoco hubo tsunami y apenas entre 5 y 8 personas resultaron lesionadas, principalmente por caídas o por objetos que se desprendieron. No se reportaron fallecidos ni daños estructurales de gran magnitud. Japón tiene décadas invirtiendo miles de millones de dólares en ingeniería antisísmica, simulacros, educación y protocolos. En Japón no pueden evitar que tiemble. Lo que sí pueden hacer es evitar que un terremoto se convierta automáticamente en una catástrofe.
Y mientras Japón comenzaba a evaluar daños relativamente menores, al otro lado del planeta, Venezuela vivía una historia completamente distinta. También el 24 de junio, el norte del país fue sacudido por 2 terremotos enormes separados por apenas 38 segundos. Aquí pasó algo poco común y es que no fue un gran sismo seguido de una réplica. Fue lo que los sismólogos llaman un doblete sísmico, que son 2 terremotos de gran magnitud prácticamente consecutivos. El primero alcanzó 7.2 y el segundo 7.5. O sea, parece poca diferencia, pero como la escala de magnitud es logarítmica, ese segundo movimiento liberó aproximadamente 3 veces más energía que el primero. Y aparte, lo más dramático fue el tiempo, 38 segundos. Eso significa que muchas personas apenas estaban intentando reaccionar al primer terremoto cuando llegó el segundo y todavía más fuerte. Los epicentros estuvieron cerca de Yumare y Montalbán, sobre la falla de Boconó, que es una de las más activas de Venezuela. Además, fueron sismos relativamente superficiales, lo que aumenta muchísimo su capacidad destructiva porque la energía llega con mayor intensidad a la superficie. Las consecuencias aparecieron casi inmediato y me parece que a estas alturas ya la mayoría los vimos. Hablamos de edificios colapsados, carreteras dañadas, cortes de electricidad, agua, internet. La Guaira, que es una de las zonas más golpeadas, fue declarada zona de desastre. O sea, incluso la sede de la Cruz Roja venezolana sufrió daños mientras sus propios voluntarios intentaban organizar los rescates. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habló de decenas de edificios derrumbados y describió la situación como una verdadera tragedia nacional. Se decretó el estado de emergencia, se suspendieron las clases y comenzaron operaciones de búsqueda prácticamente en todo el norte del país. Y conforme pasaban las horas, las cifras empezaron a empeorar. Primero se habló de poco más de 30 fallecidos. Después el balance oficial aumentó a 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridas y alrededor de 200 personas atrapadas entre los escombros. Pero ni siquiera esas cifras pueden considerarse definitivas. La devastación es tan amplia que las propias autoridades reconocen que todavía no han logrado contabilizar el número real de víctimas. También comenzaron a circular listas ciudadanas con miles de personas desaparecidas, aunque esas cifras todavía no han podido verificarse oficialmente. Afortunadamente, la respuesta internacional no tardó en llegar. Ahora bien, si los 2 países vivieron terremotos de magnitudes similares, ¿por qué los resultados fueron tan distintos? Y me parece relevante que abordemos un poco este tema porque la diferencia entre Japón y Venezuela no estuvo únicamente en la magnitud del movimiento. Estuvo en la preparación, en la calidad de las construcciones, en los sistemas de protección civil, en la infraestructura y aparte en la capacidad institucional para convivir con un riesgo que saben que siempre va a existir. Y entonces eso nos deja inevitablemente una reflexión que vale para cualquier país ubicado en una zona sísmica, por supuesto incluido México. Porque no podemos decidir cuándo va a temblar, evidentemente, y tampoco podemos controlar la energía que libera una falla geológica. Lo único que sí podemos decidir es qué tan preparados queremos estar cuando inevitablemente vuelva a ocurrir. Y desde este espacio le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. Digamos que la semana pasada hubo harto chismecito político. Vamos a empezar con Ken Salazar. En los adelantos de su próximo libro, Borderlands, My Fight for an Inclusive America, el ex embajador de Estados Unidos en México cuenta que una persona a la que él identifica como el susurrador, que supuestamente es un empresario mexicano cercano a López Obrador, le habría dicho a Ken Salazar que el expresidente estaba muy preocupado por la información que Estados Unidos pudiera obtener del Mayo. Reforma, el medio de comunicación, publicó unos extractos del libro en donde, según Ken Salazar, la preocupación era que el Mayo pudiera soltar la sopa sobre funcionarios públicos mexicanos. Ahora, que sepan que el libro todavía no se publica, no sabemos quién es ese supuesto empresario, no sabemos a qué funcionario se refiere y no hay, al menos en esos fragmentos, pruebas públicas adicionales que acrediten esa afirmación. Pero políticamente el señalamiento tiene su peso.
El ex embajador también critica la estrategia de seguridad de abrazos no balazos, defiende sus propios señalamientos contra el gobierno mexicano y vuelve a advertir sobre algo que desde Washington se ha repetido cada vez más: la infiltración del crimen organizado en instituciones mexicanas. Incluso cuestiona la reforma judicial y plantea que un poder judicial electo podría terminar dándole más poder a los cárteles. La presidenta pidió esperar a que el libro salga completo antes de sacar cualquier tipo de conclusión y aparte rechazó la idea de que López Obrador estuviera preocupado por lo que pudiera decir el mayo. Ahora, en ese contexto aparece otro caso, el de Marina del Pilar. Un audio revelado por Héctor de Mauleón volvió a poner sobre la mesa la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California. La grabación es importante no solo por lo que se dice, sino porque Marina del Pilar no negó que fuera su voz. Al contrario, ella reconoció la autenticidad del audio, aunque sostuvo que fue presentado fuera de contexto. En la conversación se habla de su situación migratoria en Estados Unidos, de posibles sanciones y cargos y de la posibilidad de sostener una reunión en el consulado estadounidense en Tijuana. Marina del Pilar responde diciendo que ella quiere resolver este tema y aparte aclarar cualquier situación, pero insiste que todo debe hacerse a través de su abogado en Estados Unidos, Michael Nadler. Y aquí es donde el nombre del abogado se vuelve relevante. Porque Michael Nadler no es un abogaducho ahí cualquiera, no. Michael fue fiscal federal en el Distrito Sur de Florida y se especializa en investigaciones de lavado internacional de dinero, de corrupción, sanciones, fraude y delitos de cuello blanco. O sea, tú no contratas a un perfil así para que te eche la mano porque llenaste mal un formulario de la visa, ¿verdad? El que se haya ido por un perfil así dice mucho el tamaño de la preocupación que puede tener la gobernadora. Marina del Pilar explicó que recurrió a él para recibir asesoría jurídica después de la revocación de su visa y que prefirió contratar a alguien que estuviera fuera del estado de Baja California, dizque para evitar filtraciones. También dijo que actualmente ya no trabaja con este abogado. Ahora, sobre la supuesta reunión mencionada en el audio, aseguró que esta reunión nunca pasó y rechazó cualquier idea de negociación privada con autoridades estadounidenses. Pero más allá de lo que dijo Marina del Pilar, el audio dejó instalada otra conversación, porque una cosa es presentar el tema como un asunto administrativo, como si fuera un problema, digamos que, burocrático con una visa. Y otra muy distinta es escuchar una llamada donde se habla de abogados especializados, posibles cargos, sanciones y reuniones en el consulado. O sea, a mí no me van a dejar mentir que ahí todo este asunto hace que la percepción cambie. No necesariamente porque esté probando algo, sino porque muestra que la propia gobernadora entendía el tema como un tema delicado. Y por si faltaba otro ingrediente, apareció el caso del gobernador de Durango, Esteban Villegas. Después de que circularon versiones sobre una posible revocación de su visa, él salió a aclarar que su visa sigue vigente y que lo que existe es una alerta amarilla detectada por autoridades en Estados Unidos durante uno de sus ingresos al país. Según contó el gobernador, lo enviaron a revisión secundaria, lo retuvieron temporalmente la visa, lo pasaron al cuartito, le hicieron preguntas y que después le dijeron tenga de regreso su visa. Villegas insiste en que no le han revocado la visa, que no tiene prohibición de entrada y que está revisando con el consulado en Monterrey porque se activó esa alerta. También dijo que podría mostrar su visa públicamente para demostrar que sigue vigente. Hasta ahora no se sabe qué originó esa alerta ni qué significa exactamente dentro del sistema migratorio estadounidense, pero políticamente el dato importa por otra razón. Esteban Villegas es priista. Y eso le da un poco de aire a Morena, porque hasta ahora la narrativa de los narcogobernadores parecía estar golpeando principalmente a perfiles morenistas o cercanos al oficialismo. El hecho de que también aparezca un gobernador de oposición señalado, aunque sea en un contexto mucho menos grave y todavía sin una revocación formal, permite al gobierno decir, esto no es solo contra nosotros. A ver, sé que esta nota no llegará como novedad, pero cumplo con mi función de traerla a la mesa porque sigue siendo relevante, aún más después de lo que les platiqué la semana pasada de las declaraciones como que ya medio coordinadas desde Estados Unidos. La semana pasada, durante una comparecencia pública, Terry Cole, que es el director de la DEA, dijo que para Estados Unidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo las dos organizaciones criminales que representan la mayor amenaza para su seguridad nacional. Esto por el fentanilo.
Para entender la importancia de esta afirmación, hay que recordar que para Washington el fentanilo ya no es solamente un problema de narcotráfico. Ellos ven el fentanilo como una crisis de salud pública, de seguridad nacional y un tema hasta de política. Por eso Terry Cole insistió en que siguen siendo los principales productores y traficantes de fentanilo ilícito. Pero también dejó claro que la estrategia ya no consiste únicamente en capturar a un capo y tomarse la foto. La apuesta, dijo, es desmantelar toda la maquinaria que permite que estas organizaciones funcionen, es decir, sus redes financieras, sus cadenas logísticas, sus operadores, sus rutas y quienes facilitan su operación. Y esa última parte yo creo que es la más importante porque otra vez conecta con una narrativa que Estados Unidos lleva semanas construyendo. Ya que hablamos de narcos, y para cerrar el programa de hoy, en notas que, de hecho yo como que no la vi mucho como que en la conversación pública, creo que pasó desapercibida, pero me pareció extremadamente relevante porque las autoridades de Nigeria anunciaron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina de escala industrial y entre los 5 detenidos había un mexicano de 56 años que se llama José Villa Ochoa. Él está señalado como el especialista encargado de fabricar la droga. Y aquí es donde la historia se pone sabrosa, porque según la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria, José Villa Ochoa era el experto. O sea, él fue la persona contratada por sus conocimientos técnicos para enseñar o supervisar la producción de metanfetamina a gran escala. Este laboratorio fue encontrado en una zona rural del estado de Oyo y las autoridades lo describieron como una instalación fortificada que tenía harto equipamiento con reactores químicos, sistemas de destilación, mezcladoras industriales, condensadores y toneladas de precursores químicos. O sea, básicamente una planta diseñada para producir metanfetamina a lo bestia. Lo que más llamó la atención del gobierno nigeriano fue precisamente el que estuviera ahí un mexa. O sea, en su comunicado dijeron que la captura demuestra hasta qué punto el crimen organizado ya opera como una red verdaderamente global. ¿Y para qué nos hacemos? Tienen razón, porque durante mucho tiempo los cárteles mexicanos exportaban la droga. Hoy, además, ya exportan conocimiento, tecnología criminal y experiencia para fabricar drogas sintéticas en otros continentes. Y ese tampoco es un caso aislado. Recuerden, hace apenas una semana les conté que en Nigeria las autoridades desmantelaron otro laboratorio gigantesco y en ese desmantelamiento detuvieron a 3 mexicanos junto con 7 ciudadanos nigerianos. Hasta ahorita, las autoridades nigerianas no han identificado a qué organización criminal mexicana pertenecían estos hombres, pero incluso sin esa información, el caso pues ya nos deja una conclusión relevante. Cuando una organización criminal deja de exportar únicamente mercancía para ahora exportar capacidad, influencia y conocimiento, esto sí deja de ser solamente un problema nacional. Se convierte literalmente en lo que ya son hoy los cárteles, empresas criminales globales. ¿Cómo están? Bienvenidos a su gustosa sección de Palos Reales. Oigan, pues primeramente decirles que estoy muy agradecida con ustedes por el recibimiento tan lindo con el tema de Dior. Me emociona que les haya gustado. Me emociona también como constatar esto que les decía, en donde pues muchas de ustedes se estaban maquillando mientras vean el programa, así que fue un mega acierto. De hecho, hoy utilicé este Lip Glow Oil que ellos no me lo mandaron, yo lo compré con mi dinerito, para que sepan. O sea, cuando les digo que yo consumo la marca y lo estoy usando es porque es de verdad. Hoy, Dior, mi cara. Y de hecho también platicarles, lo que traigo puesto es un vestido de COS. A mí me encanta la marca COS y me buscaron para hacer una colaboración en donde los últimos 3 programas de semanalmente está usando ropa de COS. Y está increíble. Me encanta la marca COS. En México nada más tienen una tienda en Antara. Y que sepan, ojo, si ustedes buscan la página en internet de COS, tengo entendido que no hay en México para que no los vayan a chamaquear ni les roben su dinero. Ahora bien, hoy quiero platicarles de algo que no tanto platicarles, sino cosas que he estado pensando, que son 2. De entrada,
Ustedes saben que yo he andado medio Grinch con el tema del mundial. No les sé explicar exactamente en qué sentido medio Grinch, pero también les voy a ser súper sincera que lo he estado disfrutando mucho. Como saben, me gusta mucho el fútbol y ver a estos jugadores como Haaland, como Cristiano, como Messi, como Mbappé, como Yamal, me parece algo fascinante. Me encanta también de pronto encontrar las connotaciones políticas en todos estos temas. Las discusiones que he visto mucho sobre las selecciones principalmente europeas, en donde como que han dejado en evidencia el racismo de tantas personas. Pareciera que el color de piel delimita de qué nación eres o de qué nación no eres, cosa que me parece sumamente lamentable y que incluso creo que amerita como todo un análisis. Deberíamos hacer un análisis sobre ese tema. Sí, me parece un gran tema. Pero también justo algo que llamó profundamente mi atención fue cuando Yamal anota el domingo pasado, que fue 21 de junio, él hace es que les voy a decir mal, o sea, el término que les voy a decir es incorrecto porque no les voy a echar mentiras, no me sé el término, pero hace como que una reverencia que hacen los musulmanes. Y me impactó ver esta discusión en redes sociales sobre si representaba o no a la nación española al ser un país, pues, mayoritariamente cristiano o católico. Y dije, claro, hay una connotación política en todo esto muy relevante, muy impresionante. Me ha impresionado también muchísimo dimensionar que los estadios están llenos. Dimensionar, por ejemplo, para el juego de mañana martes, o sea, estos precios de reventa son una verdadera locura, en donde yo revisé antes de venir acá, el boleto más accesible, obviamente que son en reventa, ya estaba en 80,000 pesos. ¡Qué tremenda locura! Pero algo que en lo personal me ha conmovido mucho ha sido como esta sensación de unión como mexicanos, en donde no hay un discurso en ningún ámbito, en ninguna esfera, dividiéndonos, sino al contrario, uniéndonos como nación. Y es un sentimiento que a mí de pronto me encantaría como dar con la fórmula de cómo hacer que perdure. Porque me doy cuenta que cuando nos unimos, cuando nos echamos la mano el uno al otro, cuando nos sonreímos, cuando olvidamos un montón de cosas que nos dividen, de verdad hacemos cosas increíbles. Entonces yo inevitablemente me pregunto, ¿qué podremos hacer para que ese mismo sentido de unión, de pertenencia, de ponernos de acuerdo, de voltearnos a ver a los ojos y decir, al final del día somos mexicanos y es una cosa chingona ser de este país, sea algo que perdure en el tiempo y que el día de mañana liderazgos que siguen estrategias de comunicación sumamente efectivas, que buscan polarizarnos como sociedad, pues empiezan a encontrar que eso es algo cada vez más difícil por lograr y por permear. No tengo la fórmula, son cosas que me voy a poner a pensar en mis tiempos libres, pero no quería dejar de compartírselos. Y un poco en ese tono voy a sacar mi verdadero yo. Pero yo tengo que confesar que encuentro algo muy problemático en la frase "y si sí". Ya, lo dije. Me da como mucho problema. Les voy a decir por qué. Porque, insisto, el "y si sí" es meramente una frase esperanzadora, ¿no? Y he visto y veo constantemente cómo la esperanza en el ámbito político y discursivo, narrativo, es algo con lo que se lucra y con lo que se instrumentaliza. Y entonces ver cómo esa misma sensación de esperanza la extrapolamos al fútbol, a una selección, y es como el sentimiento generalizado de "y si sí", no sé, hay algo que me parece incluso hasta peligroso de que no, o sea, podemos soñar, podemos esperanzarnos, pero el tema es que como muchas cosas las seguimos centrando en esta sensación de esperanza, en muchas ocasiones infundada en nada, porque eso es la esperanza, pues seguimos también propiciando que sea justo esa esperanza la que instrumentalicen para lograr ciertos fines, principalmente para que logren ciertos fines quienes ostentan el poder, ¿no? Por eso me parece tan problemático el "y si sí".
Y si sí ganamos mañana, pues qué bueno. Pero al final, yo les voy a confesar también que en mi bingo card jamás pensé ver al Memote convocado menos de delantero porque ni de banca me lo imaginaba. Ya, lo saqué, lo dije. Muy bien. Clemente, ya lo vieron demasiado. Ya ahorita ni lo voy a molestar. Yo creo que anda aquí detrás de la cortina disfrutando, gozando. Creo que definitivamente esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una grandiosa semana y no me canso de agradecerles por su confianza, por su preferencia y por darme el honor de acompañarles semana tras semana mientras juntos vamos descubriendo qué pasa y qué no pasa en nuestro país y en el mundo. Les recuerdo los 5 principios y sin más, nos vemos la próxima semana, que ya va a ser julio. ¡Ah! Ya vamos a volver a poner, ya es diciembre, chingón. Bye.